Buen día, mi nombre es Sebastián Valderrama, estudiante de la Universidad Yacambú, y les expondré acerca de la Venezuela rentista. Venezuela es un país rentista, en el sentido de que su principal recurso, el petróleo, genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Aunque en un comienzo la renta petrolera viabilizó el programa democrático. El colapso del modelo rentista a fines de los 70 se tradujo también en una crisis de la democracia. Sobre esta crisis se montó Hugo Chávez, quien, una vez en el poder, no solo corrigió, sino que exacerbó los rasgos más negativos de este diseño. Y además le sumó un manejo del poder populista que, lejos de mejorar, ha deteriorado la calidad de la democracia en Venezuela. La opción rentística como una única opción. Venezuela es un país rentista, y lo es si atendemos al hecho de que su principal recurso, el petróleo, considerablemente responsable de su dinámica social, le genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Vale decir, no es resultado del esfuerzo de factores de producción como el trabajo y el capital, sino de la condición del propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. De allí que la renta petrolera, que no se produce sino que se captura, puede identificarse como una transferencia unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía nacional. Tal como han sostenido estudiosos del tema, como Asdrúbal Baptista, Bernard Monbert y Raúl Espinaza, y es que ante la incapacidad de asumir las tareas, tanto técnicas como gerenciales, que la explotación petrolera le exigía, la única opción posible para el país era que el camino rentista, el mismo que ha transitado desde las primeras décadas del siglo XX hasta hoy, sobre este sustrato histórico se armó una matriz ideológica sustanciada por diferentes visiones, tanto económica como política, académica y cultural, que percibió el petróleo solo como dispensador de renta. Por más que en algunos de los planes nacionales formulados a través del tiempo se haya anunciado la idea de deshacer o atenuar nuestra sujeción al preciado mineral, este ha persistido en marcar la pauta del comportamiento económico nacional, reforzado cada vez más su carácter rentístico. Esto puede explicarse mejor si atendemos al hecho de que ese camino rentístico fue trazándose cada vez mejor a partir del diseño de un aparato jurídico sobre el cual se edificó un entramado institucional, originado en el derecho regaliano heredado de la corona, según el cual el Estado es el amo de las minas que yacen en el subsuelo. Si se tiene en cuenta que, como ha indicado Douglas North, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, que estructuran incentivos en intercambio humano, afectando el desempeño de la economía. Puede inferirse que Venezuela institucionalizó unas reglas del juego que comprometieron su quehacer económico en la dirección rentística. Luis Zambrano Sequín pone el énfasis en la esfera de las instituciones, de modo que sostiene no es la existencia de las rentas extraordinarias lo importante, sino cómo las rentas son generadas y distribuidas a través de los arreglos institucionales. En Venezuela, argumenta, a partir de la nacionalización del petróleo en 1975, el Estado pasó a controlar directamente las industrias básicas y se convirtió
en actor primordial en todas las áreas fundamentales de la economía. La fragilidad de nuestras instituciones políticas y económicas, así como la estructura de incentivos de que ellas se derivan, potenciaron aún más las tendencias estatizantes y centralizadoras, y esto alcanzó su extremo con el gobierno de Hugo Chávez. El petroestado, el programa político, democrático y su crisis particularmente para el liderazgo político, la importancia del oro negro ha sido crucial. Así la renta petrolera fue de suma importancia en la implementación del programa que Rómulo Betancourt y el Partido Acción Democrática desplegaron en lo que se conoció como el trienio 1945-1948, valiéndose de un discurso incluyente y la necesidad de construir una sociedad democrática. Ese discurso, elaborado sobre todo por Betancourt, prometía la redención del pueblo y puesta a su servicio de la riqueza petrolera, arrebatada por la avidez de las compañías extranjeras. La reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943, mediante la cual la nación multiplicó fabulosamente sus ingresos por concepto de la renta, permitió al gobierno ampliar el gasto social. Como con ello se concentraban los arreglos de la Constitución de 1947, la primera en consagrar un estado de corte social en Venezuela y dar sustancia institucional a un tipo de gobierno rotulado como radicalmente populista. En adelante, el discurso político se irá adecuando a la idea de que el petróleo y los recursos que se obtienen de él les corresponden por derecho a los venezolanos, en virtud de que es el cuerpo natural de la nación. La tierra, el que lo provee. El paréntesis de 6 años de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez no diluyó esta noción. Por el contrario, la reinauguración del sistema democrático tras la caída de aquel régimen encontró en el rentismo su más sólido cimiento. El sistema populista, conciliado de élites, sobre el cual se asienta la renacida democracia, se hace viable gracias a la posibilidad de trasvasar recursos desde el Estado hacia los distintos actores sociales que conforman el pacto, sin necesidad de que ninguno de ellos sacrificara recursos propios, sin que ninguno de ellos sacrificara recursos propios. Venezuela, como indica Terry Lynn Carl, ingresó en su historia moderna como un petroestado cuya capacidad para fabricar acuerdos y hacer valer las decisiones colectivas reposa en buena medida en la suerte del mercado petrolero internacional, así como en su destreza para negociar con los consorcios extranjeros y distribuir sus beneficios. La democracia consensuada del Pacto de Punto Fijo en 1948 fue resultado, más allá de la voluntad política de los diferentes actores, de la disposición de un abundante flujo de renta petrolera. A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, donde el Estado debe recurrir a exacciones a la sociedad a fin de obtener sus recursos, en Venezuela esto ha sido tan importante, pues el Estado no redistribuye, sino que distribuye directamente los ingresos que captura en el mercado internacional. El Estado no vive de la sociedad, sino que es la sociedad la que vive del Estado. En condiciones como esta, mientras haya una renta que distribuir, el populismo será menos costoso que en otras sociedades. El concepto de petroestado fue acuñado en referencia a una serie de países que, a pesar de los ingentes recursos que obtienen en virtud de sus exportaciones petroleras,
presentan un precario desarrollo socioeconómico. Así, el periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez desembocó en el colapso del modelo petrolero rentista a partir de dos elementos. El número uno, el primero, es la pérdida del dinamismo de las exportaciones, al tiempo que paradójicamente crecían los ingresos gracias al boom mundial de los precios del petróleo de los años 70. El segundo es la crisis, la siembra del petróleo, es decir, la incapacidad de sostener el proceso manufacturero ante la extraordinaria abundancia de renta, lo cual distraía los recursos hacia actividades terciarias conectadas con el consumo y no con la producción. Este síndrome, conocido clásicamente como enfermedad holandesa, alude a la relación inversamente proporcional entre mayores ingresos petroleros y crecimiento económico, que se evidenció en Venezuela desde los fines de los 70, una vez cubierta la fase sustitutiva de bienes del consumo final. El colapso del modelo rentista no se produjo aisladamente. Se manifestó en simultáneo con un proceso en el cual la sociedad había adquirido un grado de diferenciación tal que las demandas se hicieron cada vez más heterogéneas y más difíciles de satisfacer por las organizaciones políticas y los grupos de presión encargados de agregarlas, canalizarlas y manejarlas. Esta dificultad de las organizaciones sociopolíticas, principalmente de los partidos, fue percibida por la opinión pública como una consecuencia de la descomposición perversa que aquellas habían experimentado, cuyo signo más visible era la corrupción. Sin embargo, habría que considerar, como han indicado Pierre Rosanvallon y Jean-Paul Fitoussi, en referencia a la crisis política en general, la opacidad social que genera el proceso de modernización en virtud de su complejidad, algo que está en el centro mismo de aquellas crisis que dificulta a las representaciones políticas la legibilidad del hecho social. Puede decirse, atendiendo a esta idea, que se trata de una dificultad sociológica que vuelve tortuosa la interpretación política. En el caso venezolano, las expectativas que se habían tejido alrededor de fabulosos proyectos de modernización llevados a cabo por un Estado que se proyectaba como el agente grandioso, capaz de impulsar en el salto hacia la transformación del país, sucumbieron ante la conjunción de estos factores. Este hecho frustrante tornó más nebuloso lo que ya de por sí lo era. Para Rey, la concomitancia de la crisis del modelo económico con la que sus agrupaciones políticas implacaba un límite al sistema y le impedía funcionar satisfactoriamente. El problema era si, pese a esta sustitución, la democracia venezolana podía sobrevivir. Otro punto importante: Chávez, populismo radical y patrimonialismo, como han sido Fitoussi y Rosabal. La política tiene también por objetivo volver inteligible la experiencia de la gente. Fue por esto lo que hizo el populismo de Chávez. Leyó e hizo leer de forma reduccionista, tal como lo ha hecho el populismo históricamente, la compleja realidad que tenía por delante. Con un discurso maniqueo y negador de la historia, llegó al poder en el año 99, recuperando el sueño del renacimiento nacional y apelando al rescate de la riqueza petrolera para el pueblo. Nunca hubo una gota de petróleo para el pueblo de Venezuela. El petróleo se lo chupó la oligarquía criolla y sobre todo el imperio norteamericano. Ahora el petróleo es del pueblo y será para la justicia, para la igualdad.
En el proyecto chavista, materializar ese sueño igualitario implica cuestionar la democracia representativa, cuyos procedimientos han sido sistemáticamente violentados por el gobierno, que ha preservado solo aquellos que hasta ahora le ha resultado muy complicado de eliminar. Chávez encarna, como ningún otro líder latinoamericano actual, lo que Carlos de la Torre ha llamado populismo radical, que se caracteriza por el nacionalismo, el rechazo a los patrones neoliberales y la promesa de refundación nacional a partir del establecimiento de una democracia directa como alternativas a las decadentes y corruptas instituciones liberales, precisamente bajo la invocación de una democracia participativa, el presidente se ha dispuesto a disolver el entramado institucional liberal e intentar llamar uno nuevo, saltando incluso los preceptos constitucionales contemplados en la Carta Magna de 1999 que él mismo impulsó. Esa radicalidad del populismo chavista debe mucho al amplio margen de maniobra que proporciona la renta petrolera. Al identificarse acríticamente con líderes en muchos casos autoritarios, el populismo deja la puerta abierta para múltiples prácticas patrimonialistas. Sin embargo, el populismo de Chávez ha llevado al extremo la difuminación de los límites entre lo público y lo privado. El chavismo ha manejado los recursos del Estado como si fueran patrimonio de la élite en el poder, aunque en lugar de élite convendría hablar de señor patrimonial, propietario absoluto de los medios administrativos. Concepto de Max Weber que describe mejor el modo en el que el mandatario actúa. Si en el pasado la renta petrolera y el marco institucional vigente favorecían conductas de este tipo, en el presente esto se ha intensificado. La amplia autonomía de la que goza el Estado venezolano, gracias a los ingentes flujos financieros, le permiten al líder providencial desarrollar una agenda de gobierno que ignora al resto de los actores, poniendo al servicio de su proyecto particular los recursos de la nación. Como ha indicado Héctor Chamis, frecuentemente la política económica de los países petroleros engendra un sistema patrimonial de dominación, sistema de gobierno en el cual extensas redes clientelísticas buscan el control de los recursos para proceder a distribuirlos entre los miembros de esas redes. Muchas gracias.